¿Cómo se sintieron con la actividad de evaluación? ¿Cómo Bueno, van? por mi parte ya bastante avanzado, pero ¿Sí? bueno, por cuestiones de Poco a trabajo hay poco. que dedicarle un ratito más, sí. Sí, esto es más que todo un proceso de indagación, revisión, lectura y luego sí una estructuración, ¿no? Para poder llegar a ese producto final. Entonces, a medida que ustedes vayan avanzando, si tienen algún inconveniente, alguna duda, algo que no tengan claro, ustedes me pueden escribir, ya sea por el apartado de el foro de preguntas y respuestas que está en el aula virtual, o lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp también, o de forma privada, me mandan un mensaje por WhatsApp, ¿sí? Y yo con mucho gusto les atiendo cualquier inquietud o duda que tengan, ¿ok? Bien, pero bueno, para no seguir ahondando en esto, vamos entonces a revisar el material que tenemos para este bloque temático, porque hoy vamos a arrancar otro bloque temático. Ustedes ya por su parte, en la semana asíncrona, tienen que haber revisado lo que eran los modelos epistémicos, ¿no? Y en función de los modelos epistémicos, nosotros tenemos una actividad de aprendizaje que está planificada. Y para la clase de hoy, que hoy vamos a desarrollar dos temas, esos dos temas tenemos una actividad planteada, que si más no recuerdo es un cuadro sinóptico. De todos modos, ahorita vamos a repasar un poquito eso para dejarlo claro. Vamos entonces a ingresar al aula virtual para hacer un recorrido de dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, entonces, una vez que empezamos a trabajar, esta es la de matemáticas, sí. Ok, que ya vimos lo que es el programa y la asignatura, que nosotros ya lo conocemos. Nosotros, según la estructuración que tenemos planteada, de acuerdo a la primera clase, ustedes tienen que consignarme un mapa conceptual, ¿sí? Y la fecha tope para la entrega de ese mapa conceptual está planificada para el 6/4, ¿ok? Que fue la semana pasada. Para esta semana, ustedes deben consignar es el cuadro comparativo, donde ustedes agarran todos los modelos epistémicos con los cuales están trabajando y hacen una comparación de uno con otro, o sea, cuáles son los puntos focales o los criterios que ustedes van a considerar y qué diferencia hay en cada uno de esos criterios. Y finalmente, el día de hoy vamos a trabajar entonces lo que es la importancia de Frege, de la epistemología de Frege, y vamos a manejar también la visión heterodoxa de Lukács. Entonces, esas dos posturas vamos a manejarlas a través de un cuadro sinóptico. Entonces, ustedes ahorita, cuando ya la desarrollemos al final, tienen un laxo que empieza a correr desde el día de hoy y la terminamos el 27, que es la próxima semana. Ahora, si ustedes tienen inconvenientes, yo de todos modos tengo sus laxos de entrega, pero yo no creo que haya problema en que yo deje abiertas las herramientas hasta el final, ¿sí? Dado que tuvimos Semana Santa y probablemente muchos salieron de vacaciones, bueno, yo también me tomé unos días, entonces me imagino que a ustedes les pasó igual, porque uno pues tiene ese encuentro con la familia, con Dios y bueno, muchísimas cosas. Entonces, bueno, por allí yo podría entrar y les abro tanto de la actividad uno que está referida al mapa conceptual, como el cuadro comparativo, se los voy a abrir hasta el final, ¿ok? O sea, todas van a tener como fecha tope el 3 de mayo. Pero eso sí, no se dejen pasar de esa fecha porque yo tengo una fecha tope para entregar mis calificaciones, porque Ya, creo que ustedes tienen una consecución con otra asignatura. ¿Ok? claro. Bien. Eso en cuanto a las actividades de evaluación, porque lo quería dejar muy claro para que no me confundan, ya que el primero es un mapa conceptual, el segundo es un cuadro comparativo y ya el tercero es un cuadro sinóptico, o sea, es otro elemento gráfico con una distribución o representación gráfica de acuerdo a lo que usted lea, investigue, indague y lo que vamos a ver hoy. Y en función de eso, usted estructura su cuadro sinóptico. ¿Ok? Bien, este sería entonces nuestro segundo encuentro. ¿Sí? Ya el último encuentro, porque la próxima semana es de corte asíncrono, creo que es, o nosotros tenemos, no, el 28/5, sí, nos vemos el 28/5, imagínense. Viene a ser nuestro tercer encuentro y ya es cuando estamos cerrando con los dos últimos temas, que también son muy interesantes y muy bonitos. De todos modos, hoy les traje una estructura de dinámica de presentación un poco más interactiva porque yo creo que la calidad de la enseñanza también está en los materiales o contenidos que nosotros utilizamos en el proceso de enseñar, ¿no? En este arte de enseñar. Y hoy les traigo una experiencia como un concepto inmersivo, más que todo trabajando lo que es como un recorrido virtual y en un formato más o menos 3D para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer. Porque la idea es romper como ese paradigma tradicional con el que venimos manejando, ¿no? Que es esa clase plana, poco interactiva, donde se maneja más que todo un monólogo y hay poca interacción por parte del participante, ¿sí? Y bueno, y les agradezco muchísimo que ustedes prendan su cámara porque así no me siento sola en este proceso.
Ok, entonces, bueno, retomando esto, voy a compartirles, ya vamos a ver aquí, epistemología, ajá, aquí, para que queden un poquito más claros, de acuerdo al programa, nosotros ahorita estamos ubicados específicamente en la unidad 3 y la unidad 4, ¿sí? O sea, esas son las dos unidades que vamos a desarrollar hoy. Por supuesto, hay muchísimo material en la web, o sea, demasiado material para leer. Entonces yo dije, bueno, yo no los voy a saturar con libros, con artículos, porque de hecho fueron muy enfáticos de que no debo subir tanto material porque queda muy pesada la página. Entonces, la idea es que yo les voy a pasar es como unos enlaces y ustedes se van a ir a esos enlaces para poder visualizar el contenido y también son libres de acceder a bibliotecas digitales, repositorios institucionales, también pueden ir a sitios de revistas indexadas y arbitradas que tengan publicaciones que sean de corte científico y académico y que estén relacionadas con las dos temáticas que vamos a ver hoy, ¿ok? O sea, que son libres de hacer esa consulta, porque para ello pues tenemos todo ese bagaje de información en lo que es el espacio de la web. Bien, entonces una vez claro que estos son los dos puntos focales del día de hoy, entonces me voy a compartirles la presentación. Ya, déjenme, la tengo en el otro navegador. Ok, ustedes me dicen cuando lo vean pantalla completa. Ya va. Ahí está. Atrás. A ver, no sé si lo están viendo bien. Sí, se Sí, ve. ya se puede ver, ya se puede ver. Ok, ok. Ya les digo, vamos a ver. Déjenme puntualizar. Bien, nosotros como estamos partiendo lo que es el primer punto o el elemento clave, ¿sí? De lo que es el conocimiento de Frege, nosotros debemos conocer que la epistemología de Frege pasa a ser esa rama de la filosofía, ¿no? Porque nosotros ya conocemos que se enfoca en ese estudio del conocimiento y su origen como tal. O sea, es una corriente filosófica que fue más que todo creada por el filósofo francés Auguste Comte, ¿no? Como nosotros sabemos en el siglo XIX. ¿Sí? Quien propuso más que todo ese sistema de pensamiento basado en lo que es la observación, la experimentación. Y bueno, Frege fue uno de los principales exponentes de esta corriente. O sea, diseñó más que todo esa teoría del conocimiento que se basa en la lógica matemática y en la deducción. De allí esa importancia de la relación con lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Entonces, claro, según Frege, el conocimiento verdadero solo puede ser alcanzado a través de la razón y ese proceso de reflexión que nosotros llevamos. Y entonces es a través de todo lo que es la experiencia de corte empírico como tal, ¿no? Entonces, nosotros de allí avanzamos a lo que es la importancia de ese lenguaje en lo que es la epistemología de Frege. Entonces, uno de esos aspectos que nosotros debemos considerar como el más importante, que es el papel que juega Frege como tal en la construcción de su conocimiento, es el lenguaje. ¿Por qué? Porque la creación del concepto como tal y las categorías es lo que le va a permitir al individuo la formación de sus juicios, ¿sí? La referencia de esas nuevas ideas, de generar esos conceptos, ¿no? Entonces, claro, según Frege, el lenguaje viene a ser esa herramienta esencial o la base, el punto de partida para lo que es la lógica matemática, ¿sí? Ya que nos va a permitir a todos nosotros en ese proceso de pensar lo que es la creación de los símbolos, de las formas, de cómo hacer toda esa representación de los conceptos, pero conceptos de corte complejo, ¿ok? Entonces, el uso del lenguaje como tal, que es lo que nosotros utilizamos hoy día para poder comunicarnos, es que nos va a permitir, ¿sí? Transmitir todo ese conocimiento entre los diferentes individuos, como lo estamos haciendo hoy día, entre pares, ¿ok? Y por supuesto que eso quede allí escriturado, quede en un lenguaje ya sea de corte digital o de corte impreso para las siguientes generaciones, ¿ok? La generación incluso en la que estamos ahorita y que es la que tenemos con nuestros estudiantes, pues la generación alfa que está ávida del conocimiento, ¿no? Como tal. Bien, pero también es importante hablar de ese método axiomático de lo que es la epistemología de Frege, porque como tal, viene a ser como ese punto en el que se va a basar toda la formulación de los axiomas hacia donde nosotros vamos, o sea, esas proposiciones fundamentales que vienen a ser considerados como verdades, ¿ok? Pero sin necesidad de que usted maneje algún elemento de demostración. Entonces, para Frege, ese método axiomático que pasa a ser esencial en la construcción de ese conocimiento matemático, porque nosotros necesitamos que tener esa lógica, ¿sí?
llegar a esa comunicación y transmisión de ese conocimiento, porque nos va a permitir qué cosa, esa deducción lógica de todos esos nuevos teoremas que se vengan trabajando, de todas esas proposiciones que van surgiendo, y a partir de esos axiomas es que nosotros vamos a manejar todos los elementos o componentes teóricos. Entonces, este método como tal es ampliamente utilizado, se ha venido implementando en todas las ramas de la matemática y también pues se ha manejado en otras áreas del saber, ¿no? Y específicamente se ha considerado como una ciencia. Y en este caso es, digamos que la mayor contribución que le da al campo de la matemática y a las ciencias lo que es la epistemología de Frege como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la crítica de la metafísica y de la epistemología de Frege, o sea, estamos incluyendo en lo que se refiere a un estudio de esa realidad, o sea, ir más allá de esa experiencia que es de corte sensible para nosotros. Según Frege, nosotros podemos establecer que lo que es la metafísica, pues carece de todo ese conocimiento empírico y no puede ser considerada de esa forma válida, absoluta del conocimiento, ¿sí? En lugar de la metafísica, Frege lo que propone es como la utilización de la lógica, de cómo nosotros podemos trabajar a través de esa observación empírica, ¿sí? Y sobre todo, cómo nosotros podemos llegar a esa construcción del conocimiento. Entonces, claro, esta epistemología de Frege se está enfocando más que todo en la investigación de corte científico, ¿sí? En esa exploración de la realidad directamente, pero una realidad que es observable, ¿sí? Que me permite llegar a esa lógica, que en lugar de la especulación, yo puedo llegar a esa realidad, ¿ok? Como tal. Entonces, claro, ya teniendo un poquito más claro de ese principio o de cuál es esa base estructural de lo que hablamos de la epistemología de Frege, nosotros tendríamos que ver cuál es la influencia que tendría esa epistemología en la ciencia moderna. Entonces, claro, es, tiene, digamos que una influencia muy marcada porque se está presentando más que todo en el área de la matemática, como se los venía diciendo ahorita, pero también en el área de la física, porque la física y la matemática están estrechamente vinculados. Entonces, la importancia de lo que es el lenguaje como tal, en la construcción de ese conocimiento que nosotros queremos, al que queremos llegar, ha llevado a ese desarrollo más que todo de esa lógica matemática, ¿ok? Ese proceso de razonamiento y ha sido más que todo aplicado en las diferentes áreas del saber, pero se ha visto con mucho manifiesto fuerza en lo que es la ciencia y la tecnología, ¿sí? Que ese ahí es muy fuerte. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos decir de esa parte? Que gracias a todos esos apartados, a todos esos elementos teóricos, nosotros hemos podido llegar a aplicarlo y a verlo ya materializado y cristalizado dentro de lo que es la tecnología. Entonces, en general, podemos decir que la epistemología de Frege ha proporcionado más que todo esa base sólida para lo que nosotros llamamos de investigación de corte científico, ¿no? Y sobre todo que ha contribuido a lo que es el avance, ese avance significativo en la que es la construcción de conocimiento por parte del ser humano como tal. Entonces, yo creo que teniendo ya esa idea global de cómo se puede manejar, del énfasis que tiene la lógica matemática, el método axiomático y la observación empírica, entonces nosotros podemos ver que ya tenemos una base bastante sólida para lo que es la construcción de ese conocimiento de corte científico, ¿sí? Pero entonces aquí, ya va, ay, ajá, así, ¿sí? Esta es una experiencia que es como un recorrido virtual, ¿ok? Entonces, en este recorrido virtual, yo a ustedes les voy a ir mostrando, por ejemplo, en un espacio de una universidad, y en esa universidad yo voy a irlos paseando para que ustedes vayan viendo el contenido teórico como si estuvieran físicamente en el sitio, ¿sí? Entonces, Bueno, bueno, vamos a ver lo que es el pensamiento, pensamiento o lógico, ¿sí? Como objeto. Entonces, para Frege el pensamiento viene a ser toda esa parte del objeto abstracto, ¿sí? Que existe independientemente de cualquier elemento, o sea, de cualquier mente que lo esté pensando, que lo esté analizando. Entonces, él creía que los pensamientos son entidades que pueden ser analizadas y comprendidas a través de ese lenguaje. O sea, esa era su postura. Entonces, esta idea llevó más que todo a Frege a desarrollar una teoría del significado como tal. Entonces, claro, ya él decía que se centraba en la relación entre lo que eran las palabras y los objetos, o sea, cómo se establecía esa relación.
Y para él, pues el significado de una oración, pues depende más que todo de la referencia de todos sus componentes individuales, ¿sí? Para establecer más que todo esa relación objeto-pensamiento. La distinción entre el sentido y la referencia, nosotros podemos hablar que una de las ideas más importantes que plantea Frege es la diferenciación entre lo que es el sentido como tal y lo que es la referencia de ese elemento. O sea, el sentido de una expresión en un significado de corte muy conceptual, mientras que la referencia viene a ser es el objeto al que él se refiere como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la expresión de cuál sería el planeta más cercano al Sol, ¿sí? Entonces, pues nosotros decimos eso y eso tiene un sentido que es Mercurio, ¿sí? Pero una referencia diferente si se usa en un contexto muy distinto, ¿ok? Entonces, claro, esa distinción es lo que lo hace fundamental para poder entender cómo funciona el lenguaje y cómo podemos comunicarnos precisando el objeto, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes queden claros de, pero estamos hablando de Frege y qué es lo que plantea Frege, ¿no? Hacia dónde nos conduce, porque sí hay muchas lecturas, por eso les digo que ustedes de repente van a leer y van a decir, ya va, Dios mío, ¿de qué me hablan? Vamos a ubicarnos, ¿no? Entonces, el papel del pensamiento en la adquisición del conocimiento como tal, se creía que el pensamiento era esencial para la adquisición de conocimiento. Entonces, según Frege, el pensamiento nos permite más que todo es comprender las relaciones, pero de corte conceptual, ¿sí? Entre lo que es la cosa y lo que es la construcción coherente del conocimiento. O sea, nosotros tenemos que pensar, analizar, aplicar esa lógica para poder establecer esa relación entre el elemento y el concepto. Bien, o sea, por ejemplo, si yo a ustedes les muestro una imagen específica y le digo, y resulta que la manzana es roja, ¿sí? Que la manzana tiene tal forma, que la manzana es brillante cuando está fresca, que la manzana... Entonces, ustedes están haciendo una relación, ¿sí? Pero están manejando el elemento con el concepto. Entonces, también él reconocía que el pensamiento no era suficiente por sí solo. O sea, que nosotros teníamos que tener una experiencia sensorial, señores, porque es muy, muy bonito que yo le diga a usted, bueno, pero es que la manzana es roja, la manzana es gorda, la manzana se ve apetitosa, la manzana es brillante, pero qué diferente es cuando usted tiene la experiencia de agarrar la manzana, de tocarla, de sentirla, de verla, de poder probarla. Incluso cuando yo le digo a usted y le hablo de un cambur, ¿qué piensa usted? Si le digo cambur, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? No los escucho. Si yo les digo cambur, ¿qué me van a decir? ¿Ahí se escucha? Sí, Ya. No sé, amarillo, no sé, ajá, refrescante. O sea, pienso en el sabor, pienso en el, claro, dulce, ¿verdad? claro, por el conocimiento ya adquirido, pues. Eso es Pero correcto. Pero sí, mira que creo que estás acá pensando. por ejemplo, Ajá. cambur no, no conocemos la palabra, pero creo que es una banana, ¿no es cierto? Una Ah, banana, sí. Sí, acá disculpa, no. disculpa. Bueno, vámonos a otro. Me quedé Perdón, sí, los elementos contextuales, me disculpo. A ver, otra fruta que esté con fresa. Fresa es igual en todos lados, ¿verdad? ¿O cómo le claro, por llaman? ejemplo, te viene la idea del Ajá. sabor, dulce, agradable, la forma, de pronto, eh, Pero lo primero que yo te digo fresa, ¿qué te viene a la cabeza cuando digo fresa? fruta, claro, Ajá, ¿y fruta, qué más? el color rojo, Color sabor, rojo, ¿sí? ajá, no, no Color sé, rojo. sus propiedades, más o menos sus características únicas, Sí, y el sabor, incluso tú recuerdas ácidas, cómo. dulces, Sí, entonces ah, estás asociando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque previamente la has probado, ¿sí? Pero si yo te digo, yo no sé, allá se conoce el kiwi. sí, 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 por supuesto. Sí. Tal vez Bueno, otro sentimiento ya de sí, diferente. entonces, si te menciono de repente otra cosa que ustedes no conocen, te quedarás en el aire como, ya va, no sé de qué me está hablando, porque no tienes esa experiencia de corte sensorial, ¿sí? Y a pesar de que muchas cosas ustedes las lean, si es el primer acercamiento hacia lo que es la asimilación del conocimiento, ustedes van a decir, ajá, pero ya va, me cuesta un poquito establecer esa relación.
porque es mi primer acercamiento, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que digamos, el principio, la base sobre la cual se regía Frege. Y por eso es que es tan importante, porque ellos dicen que para que se dé ese conocimiento que sea verdadero y que sea confiable, entonces yo tengo que llevar de la mano esos dos procesos, ¿no? Entonces, claro, ya con eso yo creo que estamos como más inmersos en lo que es la temática. Ahora, si hablo de la importancia de la lógica, ¿sí? De que tenemos que explicar ese elemento lógico. O sea, como matemático, Fred estaba especialmente interesado en la lógica. O sea, para él la lógica era un punto focal. Él decía que la lógica era para poder comprender ese pensamiento y para poder construir esos sistemas de conocimiento que más que todo fueran de corte coherente, que sean precisos sobre lo que nosotros estamos manejando, ¿no? Y Frege, pues, más que todo es considerado como uno de los padres fundadores de la lógica matemática, ¿sí? Tal cual. Entonces, claro, su trabajo en este campo dio grandes bases, sobre todo los cimientos, para trabajar lo que es la lógica matemática y trabajar lo que es la teoría de conjuntos, ¿sí? Y entonces él viene a ser ese gran influyente, ese autor de base que tiene que estar presente en la filosofía y en la ciencia en general, porque lo necesitamos, ¿sí? O sea, a grosso modo es muy, muy importante. Entonces podemos plantear que todas esas ideas de Frege sobre lo que es el pensamiento y sobre lo que es el significado epistemológico, o sea, tienen una gran influencia en lo que es la filosofía, ¿sí? Y por supuesto, en lo que es la lógica que se viene manejando y todo lo que es la ciencia en general. Entonces, su énfasis en lo que es la importancia del lenguaje, en lo que es la necesidad de clarificar, de precisar la comunicación, porque es importante que nosotros a través del lenguaje nos comuniquemos y transmitamos ese conocimiento, ¿no? Sigue siendo muy relevante hoy en día. O sea, no hay nada como el poder de la palabra, ¿sí? Cuando tú tienes el conocimiento, tienes el poder, porque eres capaz de emitir juicios, ¿sí? Eres capaz incluso de transmitir y de comunicarte, y no solamente a través del lenguaje, porque también lo puedes a través de símbolos, de gestos, ¿sí? Es importante buscar todos esos canales y medios de comunicación. Entonces, claro, también no hay que dejar de lado esa distinción entre lo que es el sentido, entre lo que es la referencia de que se ha demostrado ser como esa herramienta valiosa para poder comprender cómo funciona ese lenguaje, cómo podemos comunicarnos de una manera efectiva, clara, precisa. Podemos verlo así como un gran legado que nos dejó Frege, ¿no? Y que va a continuar, por supuesto, inspirando a muchísimas otras generaciones aparte de nuestra generación, ¿ok? Y sobre todo, pues a esos futuros pensadores, científicos que vienen trabajando detrás de nosotros, ¿bien? Ahora, si nosotros lo visualizamos, ya vamos a ver aquí, a ver, ok, ya entrando, digamos, en profundidad a lo que es el tema, porque nosotros en el tema tenemos que manejar lo que es la conceptografía, ¿no? Y hacia allá vamos. Nosotros, la conceptografía viene a ser como esa disciplina que se va a enfocar hacia lo que es el estudio de los conceptos, como le dice la palabra, ¿no? Y su relación con la realidad, ¿ok? Entonces, esta disciplina se basa más que todo en la idea de que los conceptos son herramientas fundamentales para que usted pueda entender el mundo que le está rodeando, el contexto en el cual usted está ubicado. Si usted tiene claro los conceptos, usted puede comprender de qué se está hablando y es capaz de emitir una opinión, ¿sí? Y aparte de eso, usted es capaz de modificar cualquier realidad. Entonces, la conceptografía, más que todo, se va a encargar de analizar esos diferentes tipos de conceptos, cómo se forman, cómo se relacionan entre sí, cómo se explican en diferentes contextos como tal. Además, esta disciplina también se va a preocupar del papel que juegan todos los conceptos en la construcción del conocimiento del ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que tenemos un conocimiento adquirido si nosotros asimilamos toda esa información, si nosotros nos apropiamos de todos esos contenidos y si nosotros podemos llegar a hacer esa internalización, ¿no? Y decimos, bueno, yo lo estoy comprendiendo, lo estoy asimilando, le estoy aplicando esa lógica, estoy haciendo esa relación, incluso con el campo experiencial, y estoy generando un concepto asociado. Por eso cuando a uno le dicen, ajá, vamos a construir o elaborar un mapa conceptual. Entonces, ese mapa conceptual usted lo lleva a una representación gráfica, ¿sí?
con una distribución de diferentes elementos que van interconectados y que a la final, cuando usted lo analiza, llegan a un concepto macro sobre un elemento que ha sido el punto de partida, ¿cierto? Pero resulta que así como usted lo hizo en representación gráfica, cuando usted se va a estudiar el cerebro y lo maneja desde el punto de vista de la neurociencia, usted va a analizar cada uno de esos elementos y va a ver cómo todas esas conexiones neurales establecen diferentes relaciones con los conceptos, los elementos comprendidos y aprendidos, ¿sí? Entonces, claro, la conceptografía como tal se va a ocupar de analizar esos diferentes conceptos, ¿sí? Que es lo más importante. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos esa base conceptual, podemos decir que somos ricos en conocimiento. Ahora, tenemos que considerar a Gundam Leng, me disculpan la pronunciación porque este es en alemán, y la epistemología, ¿sí? Entonces, claro, es un término más que todo alemán, como les decía hace rato, que se refiere a los fundamentos, a las bases sobre algo, ¿sí? O sea, en el contexto de la conceptografía, se refiere más que todo a esos grandes principios fundamentales que rigen lo que es la estructura o la formación de un concepto. Bien, entonces la epistemología, por otro lado, vas a ser esa rama de la filosofía que se ocupa más que todo del conocimiento, ¿sí? Y la forma en que nosotros vamos a adquirir todo ese conocimiento. En el contexto de la conceptografía, que es lo que estamos viendo hoy, o sea, la epistemología se va a enfocar más que todo como esos conceptos que nos van a ayudar a adquirir y a construir ese conocimiento en el mundo en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿sí? En esos elementos que nos rodean, sobre los cuales nosotros queremos aprender. Eh, Gedanke y la epistemología como tal, porque ustedes dirán, ajá, pero ¿y cómo se trabaja eso? Bueno, también es un término alemán, ¿ok? Que se refiere más que todo a lo que es el pensamiento o lo que llaman también esa idea, ¿sí? Entonces, en el espacio de la conceptografía, Gedanke, o también lo pueden conseguir como Gedanken, con N al final, se refiere a esa capacidad humana para que nosotros podamos crear y manipular el concepto, ¿sí? Entonces la epistemología, como se ha mencionado anteriormente y como se viene trabajando, se enfoca es en adquirir ese conocimiento, pero estamos basándonos sobre lo que es la creación o construcción de un concepto propio. Y en ese sentido, pues la epistemología como tal se va a preocupar por cómo esos conceptos que nosotros ya tenemos, que ya están aquí procesados, ¿sí? Van a permitir que nosotros pensemos, que nosotros comprendamos todo ese mundo que nos rodea, ¿sí? Todo ese espacio en el cual nosotros estamos ubicados, con el que estamos interactuando, ¿ok? Ahora, tenemos que ver cuál es esa relación entre el Ulangen y el Gedanke, ¿sí? O sea, para nosotros esa relación es fundamental cuando hablamos de una conceptografía. ¿Por qué razón? Porque resulta que los Ulangen son los fundamentos sobre los que se van a construir todos esos conceptos, mientras que el Gedanke viene siendo esa capacidad de los seres humanos para crear, para manipular todos esos conceptos. Entonces, claro, en este sentido, nosotros podemos ver que la relación entre Gundam Klein y Gedanke es similar a la relación entre lo que es una semillita y una planta, ¿sí? Llevándolo a ese plano para que lo comprendan. Entonces, claro, los Judanken viene a ser la semillita, esa semillita que da origen a esos conceptos, ¿bien? Mientras que Gedanke viene a ser esa capacidad de la mente humana, ¿ok? Para hacer crecer y para desarrollar el concepto. Por eso es que están tan estrechamente vinculados y por eso es que son tan importantes dentro de lo que es la conceptografía. ¿Sí me entendieron una diferenciación entre uno y otro? O sea, traté de hacerlo más simple para comprender porque es un poquito densa la lectura, ¿no? Cuando ustedes ya empiezan a profundizar se van a dar cuenta, pero de esta forma creo que lo van a entender. Ahora, en cuanto a lo que son las aplicaciones prácticas de la conceptografía, para llegar allá, este, hay muchísimas aplicaciones prácticas. De hecho, nosotros podemos manejarlo en todos los campos del saber, ¿sí? En la educación, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de la arquitectura, en la parte de derecho, en todas las áreas del saber. Entonces, la conceptografía como tal puede ayudar a todos nuestros estudiantes.
Pero ¿cómo los va a ayudar? Porque los va a ayudar a comprender, a entender mejor esos conceptos claves en los diferentes temas que ellos van a estar desarrollando o estudiando. Entonces, en el campo de la tecnología, que no la puedo dejar por fuera porque es un punto, un boom que incluso nos va a ayudar muchísimo en el área de la matemática. Hoy día ustedes dicen, bueno, pero ya va, es que existen apps que me permiten, me simplifica lo que es la aplicación de las fórmulas. También cuento con algunas herramientas, como por ejemplo una pizarra digital interactiva, ¿sí? Cuento incluso porque no es lo mismo hablar de una pizarra digital interactiva que yo tenga en un aula, en un espacio presencial. Yo no sé, ustedes manejan esas pizarras, las han trabajado. En mi caso no. O sea, Ok, sé de la existencia. Hay una que uno escribe y todo queda guardado como en un video, etcétera, ¿no? Pero no he Carlos, tenido la oportunidad sí. de hacerlo. Sí, Carlos. Yo tuve mi experiencia en España cuando me estaba formando como doctora. Mi tutor, que en paz descanse, él me llevó a la Universidad Autónoma de Barcelona y tuve una experiencia de dictar un curso de doctorado, imagínate. Y yo era doctoranda en ese momento, o sea, estaba haciendo mi tesis. Y cuando les dicté el curso, yo agarré por primera vez esa pizarra. Y cuando estaba en esa pizarra me quedé loca porque era como una computadora con pantalla gigante. Entonces yo escribía y hacía un dibujo y él de una vez me lo transformaba en una imagen. O sea, yo hacía un garabato diciendo porque no soy buena dibujando. Y entonces hice un libro y, tal, y de repente me sacó la foto del libro. O sea, una maravilla. Y aparte de eso, tú puedes grabar tus clases, quedan grabadas, y también te puedes traer un pen, lo conectas y te puede proyectar lo que tú tengas ya montado y tienes acceso a conexión a internet y entonces puedes empezar a buscar y él te va creando esa relación con un algoritmo lógico y te extrae todo y tú puedes ir canalizando qué es lo que quieres que ellos vean. Te monta múltiples pantallas, o sea, es una maravilla. Si tienen la posibilidad de manejar una pizarra digital interactiva, fabuloso, porque también tuve la experiencia de una pizarra digital solamente, que no era interactiva, pero era muy plana y muy básica. O sea, es como una diferenciación entre un Mm. computador de mesa, un 386, a trabajar de repente un dúo, o sea, de una diferenciación muy grande. Entonces, bueno, volviendo otra vez al tema, y me disculpen que me haya salido, estaba hablando de que era importante la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque la conceptografía como tal puede ayudar a los ingenieros, o sea, a ustedes. Creo que muchos de ustedes son ingenieros, ¿verdad? Sí, y más que todo, pues a diseñar todos esos sistemas, o sea, todos esos mecanismos para que sea mucho más eficiente y llevar a cabo un proceso de una forma más efectiva, ¿no? Y más rápida. Y en el ámbito empresarial, y me voy un poquito más allá, porque nosotros lejos de solamente ser educadores, pues también somos empresarios, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues la conceptografía también ayuda. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si tenemos claros todos esos conceptos, nosotros podemos tomar decisiones, ¿ok? Y sobre todo manejar un conjunto variado de estrategias, ¿sí? Entonces, claro, hay allí esa gran importancia. Entonces, bueno, la conceptografía como tal viene a ser toda esa disciplina que para mí es fascinante, que nos va a ayudar más que todo a entender mejor todos los espacios en los cuales estamos inmersos, ¿no? A través de lo que es el análisis de los conceptos, en la asimilación de todos esos conceptos, en la relación que tiene concepto con la realidad, ¿ok? Y también, por supuesto, pues para que nos ayude a ir adquiriendo y enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Y llevarlo como a un nivel mucho más profundo y más significativo. Sí, eso es importante, porque no es lo mismo que yo tengo un concepto porque no le establezco una buena relación, ¿ok? Bueno, pero para efectos de... Ya va, vamos aquí, ok, ya voy, nos vamos a otro espacio de trabajo, ¿ok? Para efectos de hablar de lo que es el papel de la epistemología de Frege, ¿no? Que ustedes me dirán, ajá, profe, pero ¿usted por qué me está hablando de lo que son las tomas de decisiones y por qué me está hablando de lo que es la ética y lo que es la educación? Bueno, porque resulta que cuando nosotros estamos partiendo de la epistemología, que nosotros ya sabemos y se los vengo repitiendo desde hace mucho, que es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento y de la verdad, bueno, etcétera, ¿sí? En Frege, o sea, la importancia de la epistemología como tal va a radicar en la capacidad para poder ayudarnos, sobre todo a comprender cómo adquirimos, ¿sí? Y utilizamos todo su conocimiento en nuestra vida diaria. Entonces,
En la teoría del conocimiento, la epistemología, pues nos va a ayudar más que todo a explorar todas esas preguntas fundamentales. ¿Y cuáles son esas preguntas fundamentales? Bueno, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento como tal? ¿Verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que algo es verdadero o de que algo es falso? ¿Sí? Ah, porque me lo dijo la profesora, entonces es totalmente verdadero. No, ¿verdad? También, incluso todas estas preguntas vienen a ser como esos puntos de partida o como esos elementos esenciales para poder comprender lo que es la naturaleza como tal del conocimiento. Y por supuesto, el papel que juega en nuestra vida, ¿sí? Entonces, de allí que nosotros tenemos que tener claro que la epistemología juega un papel fundamental, como les decía hace rato, en la investigación, ¿sí? En el desarrollo de nuevos productos, servicios, proyectos. Entonces, de allí es que nosotros estamos tomando, y por eso es tan importante esta asignatura. Bueno, todas son importantes, pero en este momento que estamos viendo, en el doctorado en matemática, porque nosotros vamos, bueno, ustedes van a ser doctores, ¿sí? En matemática. Entonces, de allí que estamos viendo la razón de ser, de cómo nosotros dentro del corte epistemológico, desde el punto de vista de Freguet, nos va a permitir entender y comprender todo ese conocimiento. Y por supuesto que nos va a llevar de la mano hacia lo que nosotros vamos a explorar y vamos a generar, ¿no? En la construcción de nuestra tesis doctoral. Entonces, al tener ese enfoque riguroso en lo que es la adquisición como tal del conocimiento, pues podemos garantizar que nuestros productos van a ser de una alta calidad, que van a tener ese rigor científico que nosotros necesitamos y sobre todo que van a estar avanzados en más que todo en evidencias de corte sólido, ¿no? Eso es importante. La epistemología como tal, pues también nos va a ayudar a nosotros a evaluar, ¿sí? De forma muy crítica esas teorías, porque nosotros incluso podemos basar nuestra tesis en matemática sobre reafirmar una teoría, ¿sí? Negar una teoría, ¿sí? Ver qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Y por supuesto, eso va de la mano con todos esos conceptos existentes, porque nosotros tenemos que hacer una revisión de corte teórico, tenemos que fundamentarlo, tenemos que explorar, indagar, profundizar, seleccionar de forma muy crítica todos esos elementos conceptuales. Entonces, eso nos va a permitir descartar todo aquello que de repente nosotros lo vemos como un elemento que probablemente no tenga la base necesaria para poder llegar a su exploración. Y por supuesto, cuando yo ya tengo bien consolidado y bien estructurado lo que es el conocimiento, pues yo puedo, como les decía hace rato, tomar decisiones, ¿sí? Llegar a emitir algún tipo de solución, ¿ok? Es más, a veces las personas hablaban de soluciones de corte innovador, porque la innovación no solamente va de la mano con la tecnología, la innovación es que implica un cambio, una reforma en cómo se vienen manejando las cosas, ¿no? Entonces, claro, yo no innovo por el hecho de que yo meta un elemento tecnológico, porque yo puedo estar dándoles una presentación en PowerPoint totalmente plana y ahí ya no hay ninguna innovación, ¿ok? Porque ustedes están muy familiarizados con eso. Ah, pero si yo llego y les meto de repente un avatar y ese avatar de repente se está moviendo mientras yo estoy hablando, entonces ya la cosa como que cambia un poquito. Pero sin embargo, tampoco implica que haya una innovación, porque tenemos que verificar y constatar que efectivamente se haya dado esa reforma, ¿no? Ese cambio en la forma como se hacen las cosas. Entonces, bueno, ya conociendo ese papel, me voy ya directamente a lo que es la epistemología y la toma de decisiones, ¿no? Que yo les hablaba, les mencionaba que la epistemología en este caso es importante para que yo pueda tomar una decisión y que esa decisión por los momentos sea totalmente informada y que sea efectiva, porque sobre la base de esa decisión yo tengo ya un conocimiento sólido y consolidado. Entonces, al tener ese enfoque que está basado más que todo en la evidencia, ¿sí? Podemos evaluar de una forma muy crítica todas las opciones que yo tengo disponibles, ¿ok? Y puedo seleccionar incluso cuál sería esa mejor opción. Ahora, la epistemología como tal nos va a permitir distinguir entre lo que es el hecho y la opinión, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar a crear, ¿sí? O por lo menos a evitar lo que se llaman esas trampas cognitivas, ¿no?
como el sesgo de la confirmación, o sea, tal cual. Entonces allí yo puedo tomar esas decisiones que, como les dije, deben estar basadas en la evidencia, ¿sí? O sea, nosotros podemos mejorar lo que es la eficiencia, la efectividad de todas nuestras operaciones como tal en las diferentes áreas del saber, ¿sí? Y por supuesto, con ello, ¿qué vamos a hacer? Pues aumentar la satisfacción del usuario final, ¿sí? De la persona que va a trabajar con ese elemento. Entonces, claro, esa es una de las, digamos, posturas con las que nosotros estamos manejando. Ahora, ¿por qué yo les hablo de la epistemología y la ética? Resulta que en Fregué, la epistemología también es muy, pero muy importante para poder garantizar que todas nuestras prácticas sean éticas y muy responsables, ¿ok? Entonces, claro, al tener ese enfoque de corte riguroso, ¿sí? Científico, sistematizado, estructurado en la adquisición del conocimiento, entonces nosotros podemos asegurarnos de que nuestras prácticas están bien respaldadas porque son prácticas adecuadas, ¿verdad? Porque nosotros evitamos cualquier comportamiento engañoso, poco ético o que no sea práctico. Entonces, claro, la epistemología también nos ayuda a evaluar críticamente, o sea, todas esas afirmaciones que se manejan de terceras personas, ¿sí? Y nos permite sobre todo que nosotros podamos identificar, distinguir, evitar toda esa información falsa, engañosa, carente de veracidad, ¿ok? De hecho, ustedes han visto cuando lo que llaman los fake news, sí los conocen, ¿verdad? Tal cual. Cuando ustedes ya lo ven, ajá, cuéntame, Carlos, ¿qué experiencia No, tienes? eh, y no solo el tema del fake news, sino Ujú. que, a ver, en el desangramiento que significa Internet de información, que hay información, Sí, y la mayoría de la información no está curada. Yo a veces exactamente. le digo a mis estudiantes, no pueden, por ejemplo, ver cualquier video de cualquier autor y asumir que todo lo que dice esa persona es cierto. ¿Ya? ¿Quién es Es esa correcto. persona? ¿Es un académico de una universidad? ¿Es un investigador con reconocimiento? O sea, ¿quién es el autor de esa aseveración? Entonces, es verídico, es verídico. Hay un tema ético por detrás muy grande. Las Es personas a veces correcto. hablan y ligeramente emiten juicios y no hay toma de responsabilidad por lo dicho, ¿ya? Entonces, es interesante el tema, sí. Sí, muchísimo. Y en eso, mira, tienes toda la razón. Ahorita hay muchos sitios en la web, espacios, plataformas que Sí, permiten que cualquier usuario genere contenidos. Y esa construcción de contenidos no tiene una revisión, una evaluación constante para poder verificar la calidad del material, ¿sí? claro. Entonces, claro, tenemos estudiantes que quieren cumplir con una o entregar una evidencia o un producto final, pero no verifican, no constatan, como tú dices, cuál es el origen, ¿no? ¿De dónde viene? Si de verdad se tiene ese carácter científico y académico. Y eso es muy, muy valioso. De hecho, yo siempre cuando empiezo con mis estudiantes, yo les enseño primero cómo hacer esas búsquedas académicas y científicas. Entonces ¿Viste? yo les digo cuáles son esos sitios que ellos pueden explorar y cuáles pueden indagar, esos repositorios de corte institucional y de acceso libre, porque yo sé que muchos no tienen recursos. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos un poquito limitados en esa parte. Entonces yo les digo a ellos, bueno, miren, ustedes tienen esos espacios de acceso abierto sobre los cuales van a conseguir tesis doctorales, van a conseguir artículos de revistas indexadas y arbitradas. A veces incluso hasta les doy los gestores de revistas para que ellos puedan revisar y verificar si efectivamente esa revista es indexada y arbitrada, ¿ok? Porque también hay muchas revistas online que no tienen esos criterios, ¿no? Entonces, bueno, pero para no desviarme, porque yo hablo mucho, discúlpenme. Ok, bueno, continuamos. Estamos hablando entonces de la epistemología y la ética, ¿sí? Yo creo que esa parte la dejamos muy clara, ¿verdad? Ahora viene un punto focal para nosotros, que es la epistemología y la educación. ¿Y por qué focal? Porque pues muchos de nosotros estamos en el campo educativo, bien, estamos inmersos, a pesar de que de repente tengamos otra titulación, que son arquitectos, que son ingenieros, que son de repente, qué sé yo, abogados, etcétera, pero tenemos esa inclinación hacia lo que es el campo didáctico, ¿no? Hacia ese arte de enseñar, esa pasión por enseñar. Entonces, claro, aquí la epistemología es muy importante. ¿Por qué razón? Porque resulta que al tener ese enfoque
que nosotros llamamos riguroso para lo que es la adquisición de ese conocimiento, pues entonces nosotros podemos garantizar que todos nuestros profesores, que incluso nuestros estudiantes estén bien capacitados para que puedan realizar todas sus tareas de una forma muy efectiva, ¿sí? Y la epistemología pues nos va a permitir a nosotros más que todo fomentar esa cultura de aprendizaje continuo, ¿sí? Y que también hoy en día, dependiendo de cuál sea la visión o la postura que tenga el profesor, nos permite indagar y también formar esa cultura digital, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a utilizar los recursos y los medios de la web y saber discernir y saber seleccionar cuáles son los elementos que realmente nos interesan. Nosotros hoy día, la mayoría de estudiantes están, digamos, acostumbrados a utilizar el Google. Y claro, Google tiene tremenda base de datos, yo no lo puedo negar. Pero para eso existe, por ejemplo, el Google Académico, ¿sí? Que el Google Académico es un poquito más cercado y que tiene un carácter más académico y científico con respecto a los resultados que emite. Y todos esos resultados ya han sido previamente, digamos, constatados, verificados, ¿no? Dentro de la base de datos. Y por supuesto, pues como les digo, en la educación nos va a permitir fomentar todo ese pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Y también nos va a llevar de la mano hacia lo que es la creatividad, ¿ok? Para poder seguir innovando, para seguir mejorando en esos procesos y en el acto plenamente educativo como tal. Entonces, claro, ya va, aquí va a pasarlo. Ay, caramba. Ok, aquí. Ay, ya va, esperen, disculpen porque no actualicé esto. Me disculpan que no le puse los puntos. Déjenme que me cargue. Ya, esperemos que cargue un momentico porque no me está cargando rápido. Me imagino que me bajó el ancho de banda. Esperamos un segundito mientras carga. ¿Dónde? Ya va para ver si está cargando. Que se quedó en las imágenes solamente, ¿verdad? Bueno, mientras carga, voy a explicarles de qué trata o de qué va ese espacio de acuerdo a las imágenes que estamos manejando, ¿sí? Ya. Bueno, ahí estamos hablando del Gundragen, creo que es sí, Gundragen, se dice Gundragen. Ajá, que también es el término alemán, ¿no? Bueno, que es trabajar la epistemología, o sea, cómo nosotros conocemos, ¿no? Entonces, que lo vemos más que todo que los Jungaglen son esos fundamentos de la ciencia como tal, ¿no? O también otros lo hablan como una disciplina, ¿sí? Y en la filosofía, más que todo, se refiere es a los principios básicos de la lógica y de la teoría del conocimiento que nosotros estamos manejando. Entonces, hay una obra muy famosa, que ustedes la van a conseguir cuando lean materiales sobre los Jungaglen, que es el libro o en este caso homónimo de Gottlob, se dice Gottlob, sí, Febré, ¿ok? Pero me disculpan el alemán, no soy buena. Ajá, que más que todo estableció esas bases para la lógica moderna y para lo que nosotros llamamos como la filosofía de corte analítico, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de epistemología, o sea, ¿cómo conocemos? Entonces, esa rama de la filosofía, como les venía diciendo, que se ocupa más que todo de ese estudio del conocimiento, de la justificación de la creencia, es cuando se hace esa pregunta de cómo podemos conocer algo, ¿sí? Y qué hace que una creencia sea verdadera o sea falsa. Entonces, claro, las teorías más que todo de corte epistemológicas, que son muy importantes, van a incluir el empirismo, el racionalismo, ¿sí? Y el constructivismo, ¿ok? Entonces, cada uno con su propia perspectiva, ¿sí? Y cada uno con esa postura de cómo es que se adquiere el conocimiento, ¿ok? Es totalmente válido. Entonces, allí es cuando hablamos de la razón, de la lógica y la razón en la epistemología. Entonces, la lógica viene a ser como todo ese componente clave dentro de lo que es la epistemología como tal. O sea, nos va a ayudar a evaluar lo que es la validez de los argumentos, ¿sí? Y nos va a permitir a nosotros distinguir lo que es verdadero y lo que no lo es. ¿Bien? Y algunos
filósofos como tal, pues han venido cuestionando la capacidad de la lógica, ¿sí? Incluso ellos dicen que esa lógica pues no va a permitir del todo capturar esa complejidad del conocimiento humano, ¿sí? Lo complejo que es la mente como tal, ¿no? Y han propuesto incluso otras formas para el razonamiento y para lo que es la justificación de lo que nosotros creemos o lo que llamamos como la creencia, ¿ok? De allí que debemos tomar lo que es el papel de la experiencia y la epistemología, que era lo que veníamos hablando hace rato, porque decimos que el empirismo como tal viene a ser esa teoría de la epistemología que va a sostener que todo nuestro conocimiento se va a derivar de esa experiencia de corte sensorial. O sea, lo que hablábamos de cuando nos referíamos a las frutas, ¿sí? Que si nosotros tenemos todo ese conocimiento o esa experiencia previa sensorial, pues es mucho más fácil para nosotros adquirir el conocimiento. Entonces, partiendo de esta perspectiva como tal, o sea, no hay unas ideas innatas o conceptos universales que no sean el resultado de lo que nosotros hablamos como observación y como experimentación, ¿ok? Y digamos que algunos filósofos, porque no hay que generalizar, pero algunos filósofos han cuestionado más que todo esa idea de que la experiencia sensorial es suficiente para explicar todo nuestro conocimiento, ¿ok? Entonces, ellos pues dicen que se han señalado también lo que es la necesidad de la razón, ¿sí? Y la imaginación para comprender el mundo que nos rodea. Y de allí que dicen, bueno, al niño hay que dejarle espacios de ocio, ¿sí? Es más, espacios en que diga, estoy aburrido, porque si el niño se aburre, el niño empieza a crear, a imaginar, ¿sí? Va más allá. Entonces, es importante a veces dejarlos para que ellos empiecen a pensar, a analizar, a imaginar. Entonces, allí se están incorporando otros elementos, ¿no? Aparte de que hablamos de la observación, que hablamos también del elemento de experimentación sensorial, también venimos a hablar de lo que es la razón y de lo que es la imaginación, ¿no? Que es lo que lo van incorporando dentro de lo que es el papel de la experiencia en la epistemología. Pero tenemos que manejar también lo que es la verdad y la justificación de la epistemología. Entonces, uno de los temas centrales o digamos elementos focales de la epistemología es la pregunta de cómo justificamos nuestras creencias y determinamos qué es verdadero y qué no lo es o qué es falso, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a emerger, empiezan a salir todas esas teorías de la verdad, ¿sí? Y la justificación. Entonces, todo esto va variando, ¿ok? Va cambiando. Desde lo que es lo que va manejándose como un corte o elemento de correspondencia y pasa a ser como esa creencia de lo que es verdadero, ¿sí? De lo que se está manejando de forma coherente, de lo que sostiene esa creencia y que maneja esa armonía con todo ese sistema de manejo de creencias que nosotros ya tenemos generadas y tenemos estructuradas. Entonces, claro, tenemos que tener, digamos, bien establecido que nosotros tenemos que entender cómo es que se va a buscar ese conocimiento, ¿sí? Cómo vamos a adquirir ese conocimiento, cómo vamos a justificar todo ese conjunto de creencias que nosotros tenemos. Y que por supuesto eso nos va a llevar a un espacio de reflexión, eso nos va a permitir muchísimas posibilidades para poder comprender nuestro mundo y que bueno, lo vamos a hacer a través de la exploración de ¿cómo es? Grundrande, ¿sí? Y las teorías epistemológicas. Yo creo que cuando ustedes lean bien los nombres en alemán, ustedes se van a acordar de mí. Entonces, podemos profundizar en toda esa comprensión de nosotros mismos y de lo que es el mundo como tal, o sea, este mundo que nos está rodeando. Y por supuesto, la idea es que ustedes puedan desarrollar una mayor apreciación por lo que es la complejidad, o sea, ese elemento complejo, lo que es la riqueza que nos da la experiencia humana como tal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ir más allá es que no quiere cargar. Ya, vamos a ver si me carga bien. Ok, Glotto Frege. Ir más allá, y esto es muy importante porque Glotto Frege habla de ciertos elementos y me voy más que todo ahorita al campo matemático. ¿Y por qué al campo matemático?
Porque resulta que el campo matemático, nosotros tenemos elementos claves, yo lo llamo así, como es la crisis de los fundamentos de la matemática, ¿no? Y ya llevándolo a ese campo. Eh, para Gottlob Frege, ¿sí? Eh, que fue un filósofo alemán y matemático sobre todo, el trabajo en lo que fue los fundamentos de la matemática tuvo una gran influencia en el desarrollo de la lógica moderna, ¿sí? Y eso es importante tenerlo claro. O sea, en su obra conocida, que tiene un nombre tal, que en términos españoles es conceptografía, me voy al término español, Frege introdujo fue un sistema de lo que es la notación simbólica. Y sobre todo eso va a permitir hacer toda esa representación de lo que son las relaciones de los conceptos matemáticos, pero de una manera muy precisa y rigurosa. Eso es lo que nosotros buscamos dentro del ámbito de la matemática. Ahora, ¿cuáles son todas esas crisis de esos fundamentos de la matemática? Fíjense que a finales del siglo XIX, ¿no? Y principios del siglo XX, la comunidad matemática siempre ha venido enfrentando todas esas crisis en cuanto a lo que son los fundamentos de la disciplina como tal, ¿no? Y los teoremas que de repente se consideraban que eran verdades absolutas, ¿sí? Estaban siendo cuestionados por paradojas y por contradicciones, y que todavía hoy en día se siguen viendo todas esas contradicciones, ¿no? Y en las tesis que se están manejando en el campo de la matemática, se sigue buscando poder refutar ciertas teorías. Entonces, Frege, en este caso, lo que hizo fue abordar toda esa crisis pero desde una perspectiva ubicándolo en el campo de la lógica, ¿no? Y tratando sobre todo de establecer toda esa base sólida para lo que es la matemática. ¿Y cómo le dio esa base sólida? Bueno, a través de todas esas definiciones rigurosas, de todos esos conceptos, de la construcción de todos esos sistemas formales de razonamiento, aplicando, como les decía, lo que era la parte de la lógica, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de el concepto de función, ¿sí? Ya yéndonos más al campo de la matemática. Entonces, una de las principales contribuciones de Frege fue la introducción del concepto de la función de la matemática moderna, ¿ok? Entonces, para Frege, o sea, una función era como la relación entre dos conceptos que asignaba a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo conjunto, ¿ok? Entonces, este concepto le permitió a Frege más que todo desarrollar su teoría de los números, ¿sí? Entonces, los números más que todo son entendidos como todas esas funciones que asignan a cada concepto un valor numérico. Bien, entonces, claro, es una teoría porque se maneja como una teoría que vino a asentar todas esas bases para el desarrollo de qué? De la aritmética moderna, tal cual, ¿sí? Entonces, claro, ha tenido todo ese punto, ¿no? Ese elemento de base fundamental. Y otro elemento que debemos considerar, perdón, es el problema de la extensión. ¿Por qué? Porque resulta que Frege llegó a abordar, más que todo, fue el llenado de ese problema como tal de la extensión, porque surgía el hecho de tratar de definir todos esos conjuntos mediante esas propiedades sobre las características de esos elementos, pero esas características más que todo comunes, ¿no? Entonces allí fue donde Frege llegó a argumentar que la extensión de un conjunto no podía ser identificada con ninguna propiedad o con características en particular, ¿ok? Entonces, sino que debía ser definida en términos de, ojo, de la pertenencia y no pertenencia de un objeto de ese conjunto, ¿sí? Entonces, esa idea como tal sentó las bases para lo que era la teoría de conjuntos moderna. Fíjense cómo ya se viene viendo el establecimiento con lo que es la matemática, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento fundamental en la matemática y era cuando hablamos de la paradoja de Russell. Entonces, en la paradoja de Russell lo veíamos como uno de esos mayores desafíos a los que se enfrentó Frege, ¿no? Porque fue la llamada esta paradoja que surge al hecho de considerar el conjunto, ¿sí? De todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿sí?
Entonces, ahí Frege lo que intentó fue resolver esa paradoja y eso lo hizo en su obra de Las leyes fundamentales de la aritmética, que también la van a conseguir en alemán, ¿sí? Que es un conjunto de palabras ahí, pero en español, para que lo entiendan, son las leyes fundamentales de la aritmética. Entonces, su solución en ese momento resultó más que todo insuficiente porque habían ciertas inconsistencias en lo que era el sistema formal, ¿no? Y esa paradoja y otras similares pues llevaron a la revisión, a la reformulación de los fundamentos de la matemática en el siglo XX como tal, ¿sí? Entonces, claro, nosotros tenemos un gran legado, ¿no? Y en este caso viene siendo el legado de Frege. Y por eso es importante tomarlo, porque resulta que a pesar de todas las limitaciones y los desafíos con los que se pudo encontrar y que él enfrentó, el legado de Frege en lo que son los fundamentos de la matemática, o sea, es innegable, ¿sí? O sea, es súper importante. Incluso su trabajo se puede decir que generó toda esa base, todos sus cimientos para el desarrollo, como les decía hace rato, de la lógica moderna, ¿sí? Para lo que es la teoría de conjuntos, para lo que es la aritmética moderna. Entonces, ese enfoque riguroso, preciso, de lo que ha sido, o sea, del conocimiento, ¿no? Ha sido como esa base de inspiración para esas generaciones de matemáticos, de filósofos, ¿sí? E incluso ha llegado a generar tal influencia que ha ido mucho más allá de lo que es la matemática y la lógica, incluso de los campos de la tecnología, como les decía hace rato, ¿no? Entonces, claro, ha alcanzado otros temas como el que estamos manejando hoy día, que es muy importante, que es la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Y la inteligencia artificial a dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado la inteligencia artificial, señores? Denme un ejemplo. Chat GPT, el que está de moda ahora. ¿De qué, perdón? El chat GPT. Chat GPT. Cuénteme, Carlos, ¿qué es el chat GPT? Ah, imagínate, una inteligencia artificial que ya Ajá, llegó al punto donde puede establecer una conversación con una persona contextualizada, seguir el hilo del discurso, arma ideas, digamos, completamente coherentes sobre un tema específico y muy uno puede bien. colocarle cualquier cantidad de parámetros, vamos a decir, de reglas para su respuesta y él te configura un texto que cumple con todo eso que tú le dijiste. Es Eso es impresionante. correcto, Carlos. La inteligencia artificial es una maravilla, pero ¿qué pasa? Que detrás de la inteligencia artificial está todo ese conjunto de algoritmos, Claro. ¿sí? De estructuras lógicas para poder hacer esa secuencia, esa búsqueda y poder generar ese discurso, porque ese es un discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente está ChatGPT, que ChatGPT es una maravilla, tanto para el estudiante como para el profesor, porque si el profesor necesita rápido estructurarse un guión para un programa, para una temática, solamente da la idea principal o hace una pequeña pregunta y él automáticamente se lo genera, ¿sí? Y el estudiante que necesita cumplir con un producto final, le dice, necesito un ensayo sobre tal cosa, y le generó el ensayo. Pero ya está de parte de nosotros aplicar todos estos fundamentos epistemológicos y discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿sí? Claro. Y saber si efectivamente eso lo hizo o no lo hizo el estudiante. Que puede ser que lo generó el ensayo, chévere, y está perfecto ese ensayo, pero en nosotros está, como seres humanos, llegar y preguntarle al estudiante, por favor explíqueme qué comprendió, deme un resumen de su ensayo y deme un ejemplo. Vamos a ver una aplicación. Aplíqueme eso que está ahí escrito en el contexto real. ¿Cómo lo llevaría? Entonces, claro, usted ya leyó su trabajo, excelente el trabajo, pero vamos a ver qué comprendió del trabajo, porque es que ese trabajo que le generó o el resultado o el producto o la evidencia final que le dio el chat GPT está muy bien, pero quiero ver hasta qué punto el estudiante lo comprendió. O sea, nosotros no nos podemos quedar solamente en el nivel de que me entreguen ensayo y hasta ahí. No. Ahora a nosotros nos toca transformar el proceso de seguimiento y evaluación del estudiante e ir más allá de solamente la entrega de un producto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo saco a colación porque el legado de Fregué nos ha llevado hasta lo que tenemos hoy día, ¿no?
que es la inmersión de la inteligencia artificial. Y fíjense que hoy día incluso hay herramientas, hoy app, que usted llegue y le da unos elementos, ¿sí? O unas oraciones y automáticamente le genera un video educativo de esas oraciones, porque le busca cada frame o fragmento, le monta el texto, le busca las imágenes o los elementos con movimiento y de una vez estructura todo el video. Entonces, fíjense la maravilla, tenemos muchísimas herramientas, herramientas incluso que nos montan hasta presentaciones para poder estructurar una temática y hacer una disertación. Y allí nosotros simplemente le damos una palabra y él automáticamente nos va a arrojar toda esa presentación. También tenemos la inteligencia artificial, ¿para qué? Para que nos genere mapas conceptuales. Y usted dirá, concha, profesora, ¿y usted por qué no nos dijo eso para la primera actividad? Y hay herramientas y los voy a poner a ustedes a que me busquen y en el próximo encuentro me van a decir cuál es esa herramienta de la inteligencia artificial que genera mapas conceptuales y cuadros sinópticos. ¿Sí? Entonces la van a buscar y me la van a mostrar en la próxima clase. Me van a decir, mire, profe, disculpen, es que he hablado mucho. Me dice, mire, profe, conseguí esta app, es gratuita. Sí, lo bueno de estas apps de inteligencia artificial es que la mayoría tiene su modo gratis y su modo premium. La limitante, por supuesto, es, por ejemplo, hay unas que te dejan máximo 5 productos y ya al sexto producto ya tienes que pagar. ¿Sí? O sea, como que te empieza a enganchar, como que, ay, qué bien, esto me gusta, tal, pero ya llegué aquí, cónchale, ya no puedo seguir, me gustó, tengo que pagar. Hay otras que te dejan vivir la experiencia hasta cierto punto, pero si quieres indagarla un poquito más y profundizar, tienes que pagar. Entonces, claro, pero prácticamente todas tienen ese espacio gratuito. Entonces, ustedes van a conseguir unas. Yo tengo por ahí un listado, tengo hasta el momento he probado 4 muy buenas que me generan. Hay una que es colaborativa, pero me deja colaborar solamente con una persona más, o sea, en pareja, pero ya si quiero incluir más colaboradores, tengo que pagar. Y las otras que conseguí son solamente individual, o sea, no me deja que haya un elemento colaborativo, pero igual es válido porque yo a veces necesito rápido sacar un mapa conceptual y saben que es terrible tener que poner el primer nodo y después hacer clic para incorporar el segundo nodo y después conectar y colocarle, o sea, eso quita mucho tiempo. Entonces es más fácil que me lo genere rápido y yo después lo que hago es explicarlo, o sea, comprenderlo y explicar el porqué de esa estructura. Y si no estoy conforme con el resultado que me generó, entonces yo lo que hago es modificarlo, ¿no? Editarlo. De repente me faltó incorporar un nodo que me parece clave o quiero quitar esta relación porque no me parece. O sea, ya va un poquito más allá. Por eso es que yo les digo que nosotros tenemos que aprovechar todas estas bondades y prestaciones que nos están generando la inteligencia artificial, ¿sí? Aprovecharlo, señores. Hoy día, varias universidades, les digo porque he estado leyendo, varias universidades se oponen a lo que es la inteligencia artificial y que lo ven como algo nefasto a futuro, en el futuro de la educación. Y ya estoy hablando desde el área de educación, ¿no? Porque es donde están poniendo más peros. Porque en el área de la medicina es una maravilla, incluso en el área de arquitectura es otra maravilla, por las edificaciones y todo eso. Pero en el espacio de lo que es la educación, lo ven de esa forma, pero yo digo que están un poco errados por la sencilla razón de que nosotros tenemos que aprovechar todas esas bondades y hacer que el estudiante vaya más allá de, o sea, si antes, y voy a hablar de hace unos 2 o 3 años, nosotros pedíamos al estudiante haga un ensayo, bueno, ahora vamos a discutir los ensayos, ¿sí? Que si le pedíamos al estudiante hagan un mapa conceptual, ok, chévere. Ahora vamos a emitir una postura crítica reflexiva sobre lo que presentó su compañero. ¿Qué opina usted de eso? Y para poder dar su opinión, usted tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Manejar conceptos. Entonces, bueno, ahí es donde vemos hasta qué punto de verdad el estudiante asimiló el contenido y lo convirtió en un conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto tenemos más o menos una idea de lo que hace ya, Fregué y es donde ya me voy al siguiente tema.
Y en el siguiente tema, lo que es la postura heterodoxa de Sluga. Y voy porque estoy tomando el tiempo, ¿no? Ya casi son hora y media, me dijeron, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a darle rapidito para que ustedes puedan intervenir. Y me voy más que todo a lo que es la reducción de la ontología, ¿no? Pero sobre todo descubriendo lo que es la esencia como tal. Y antes de pasar a este punto, yo quisiera preguntarles a ustedes si han entendido hasta ahorita todo lo que es la epistemología de Frege. Pregunto, Por acá, bien. ¿sí? Sí, súper ¿Fue claro. sencillo? ¿Comprendieron lo que es Sí, el legado? ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, ¿cómo nos ha venido eso, digamos, está inmerso dentro de todas las disciplinas y áreas de saber? ¿Cómo viene a formar la base de ciertos elementos teóricos conceptuales que venimos trabajando dentro de lo que es el área de la matemática, dentro de lo que es la teoría de los conjuntos, de lo que manejamos de la aritmética, lo importante que es el razonamiento, la experiencia sensorial? ¿Sí ha quedado claro todos esos elementos? De sí. todos modos, cuando ustedes lean, Sí, más que todo, ¿sí? Ay, gracias. sí, más, Porque más que todo las pautas y principios de lo que significa la filosofía sí, de la ¿cómo es? epistemología. De Frege, ¿no? Entonces, lo que Sí, está la aproximación de la lógica, los aportes, los métodos semánticos, la sí, expresión sí. empírica, teoría del significado, lo que es conceptografía, las relaciones. Entonces, yo creo que con estas orientaciones, creo que va a ser la lectura muy, muy práctica. Muy bien. Bueno, fíjense que y va a ser mucho más sencillo que estructuren el cuadro sinóptico, ¿ok? Porque es importante que lo hagan. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que en el cuadro sinóptico ustedes van a sintetizar, señores, más todavía, en un pequeño esquema, en un pequeño esquema, las dos teorías, ¿no? Entonces, con eso ya ustedes cuando nos veamos, porque en el próximo encuentro yo voy a hacer como un arqueo. O sea, voy a ir mirando los mapas conceptuales, como todavía hay chance para que los entreguen. Yo espero que de aquí al último encuentro que tenemos ya esté eso montado. Y entonces yo voy a abrir cada mapa conceptual y me van a ir explicando el mapa conceptual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Carlos subió el mapa de él y lo hizo. Carlos, ¿tú lo hiciste solo o en pareja? No solo, profe, porque Ah, bueno, sí, o sea, sí, al ok, principio no teníamos claro cuánto era la cantidad por fin de sí, estudiantes. Usted respondió, entonces, bueno, pero sí, ya se había adelantado. Bueno, sí. No hay sí, problema. De hecho, es importante que lo hagan solo, lo pueden hacer en pareja, no hay problema, pero solo ¿por qué? Porque así veo la capacidad cognitiva que tiene cada uno, ya, ¿bien? Y cuál fue la postura, ¿no? Que usted asumió, la visión que tuvo y la forma como usted lo estructuró. Entonces ya, ya en el próximo encuentro, para que se vengan preparados, deben traer por lo menos su mapa conceptual. Sí que es perfecto. importante y me lo van a explicar. O sea, no es solamente verlo y que yo, ay, sí, qué bonita le quedó el diseño y la estructura y los conectores. No, quiero que me lo explique. Me diga, esto es así, esto es así, esto es así, por esto, por esto, por esto. Incluso hasta me dé ejemplo. Me diga, miren, yo lo veo así por esta razón. Me pasó esto. Lo manejé de tal forma. ¿Ok? Entonces, los quiero oír. O sea, en la próxima clase va a ser al revés. Yo voy a hablar un 20% y el otro 80% lo van a hacer ustedes, ¿ok? Porque quiero Ya, ver hasta qué punto ustedes leyeron los materiales, asimilaron esas lecturas, ¿sí? Comprendieron y obtuvieron esos productos finales. Entonces, quiero ver hasta dónde llegaron ustedes, ¿ok? Entonces, ya, bueno, para ya cerrar hablar, perdón, del tema que estamos manejando ahorita, tenemos que hablar de la ontología, ¿sí? Y la ontología es esa rama de la filosofía que se encarga más que todo del estudio del ser, en cuanto al ser, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, las propiedades, características que van a definir todo lo que existe, ¿ok? Todos esos elementos puntuales que lo hacen ser. Entonces, bueno, en lo que es en el contexto en el cual nosotros estamos inmersos, la reducción de la ontología, más que todo, se va a referir a lo que es la simplificación o a la limitación de los conceptos, porque acuérdense que nosotros venimos hablando ¿de qué estamos hablando nosotros? ¿De qué? Con conceptualización,
Concepto, Grafía. Fotografía. conceptografía, muy bien, la conceptografía. Entonces, claro, los vamos a llegar a categorizar, ¿sí? Y entonces allí se va a utilizar todas esas categorías o todos esos elementos para poder describir esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esa descripción? Bueno, evitar la redundancia, ¿sí? Y sobre todo la complejidad del elemento. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro todos esos elementos que lo precisan, que lo caracterizan, que lo hacen ser, ya nosotros tenemos una postura y evitamos, como le dije, toda esa redundancia de información o de datos. Hay una necesidad de la reducción ontológica. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la ontología tradicional como tal se ha venido más que todo enfocando en lo que es la elaboración de todos esos sistemas complejos, ¿no? Lo que llamaban así. Y viene siendo muy detallado para poder clasificar, para poder describir, para poder categorizar. Entonces, todos estos sistemas vienen a resultar al final muy complejos y muy confusos, ¿sí? E incluso a veces hasta contradictorios, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, nos va a llevar a una gran dificultad, que es la aplicación práctica de esos sistemas. Entonces, esa reducción ontológica como tal viene a simplificar todos esos sistemas. ¿Por qué? Porque va a eliminar esos conceptos redundantes, que es lo que nosotros queremos evitar. E incluso que para nosotros vienen a ser poco útiles, que se han enfocado en lo que son solamente en elementos que de repente no son esenciales, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es comprender la realidad, pero de una forma mucho más efectiva, más directa, ¿sí? Sin tantos elementos. Entonces, de allí que han venido apareciendo ciertos desafíos de la reducción ontológica. Y entonces, esa reducción ontológica no es un proceso sencillo, porque ya nosotros lo sabemos, porque implica tomar decisiones sobre qué conceptos y categorías son esenciales y cuáles no lo son. ¿Ve? Entonces, es ahí esa ardua tarea, la complejidad de esa reducción ontológica. Entonces, esto puede ser muy difícil, sobre todo en las áreas de saber que son muy complejas y en lo que está o lo que se consigue como una constante evolución, ¿no? Y uno de esos elementos claves, por ejemplo, es la tecnología. La tecnología va avanzando a forma súper rápida, en pasos agigantados, y lo que hoy es cierto, ya mañana no lo es, ¿sí? Y lo que hoy es fundamental y es algo que todos debemos manejar, ya mañana el que lo maneja es obsoleto. Entonces, fíjense cómo es tan compleja, ¿no? Toda esa teoría. Además, tenemos que dejar claro que la reducción ontológica puede llevar a lo que es pérdida de información. O sea, cuando nosotros hacemos todo ese proceso de reducción, pues nosotros podemos dejar por fuera elementos muy importantes, ¿sí? Que de repente se puede llegar hasta perder, pues son conceptos que son fundamentales o relevantes, ¿sí? E incluso es importante, pues, encontrar, más que todo, cuando estoy haciendo esa reducción de corte ontológico, saber cuáles son de verdad los elementos que son o que carecen de importancia y cuáles son los que realmente nosotros necesitamos conservar para tener lo que es la precisión durante todo ese proceso de reducción. ¿Ok? Por eso es que cuando usted hace ese procedimiento, tiene que estar muy claro de qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere eliminar y hacia dónde quiere llegar. Algunos complejos, perdón, algunos procesos de esa reducción ontológica, podríamos hablar, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? ¿Por qué esa teoría? Porque él redujo la complejidad de la física clásica como tal. ¿Y qué fue lo que eliminó? ¿Qué trabajó él? Lo que era la noción, ¿verdad? La noción del tiempo absoluto. Y entonces ahí él empezó a definir lo que era la gravedad como tal, ¿no? Entonces lo llevó como esa curvatura de espacio-tiempo, ¿ok? Otro ejemplo también de lo que es la teoría de reducción fue la de Darwin, ¿sí? En Darwin, ¿cómo se trabajó? Bueno, se hizo una reducción de lo que es la complejidad de la biología, ¿no? Sobre todo cuando ustedes empezaron a explicar la diversidad de todas las especies a través de un proceso de ¿qué? Un proceso de selección natural, ¿sí?
porque eran tantas especies, ¿verdad? Entonces se buscó esa selección natural de lo que era la creación divina de cada especie de forma muy individual, ¿sí? Entonces, claro, hemos venido pasando por todo ese reduccionismo ontológico y que es importante precisarlo, estar muy claro para no dejar por fuera todos esos elementos que de repente pueden ser esenciales. También tenemos las implicaciones de la reducción ontológica, que en este caso puede tener ciertas implicaciones que van a ser muy significativas en forma de lo que nosotros entendemos, ¿sí? Y cómo lo entendemos, cómo lo abordamos, ¿sí? Y lo vemos como una problemática, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Diferentes aspectos, de diferentes áreas del conocimiento. E incluso lo podemos ver o que implica esa reducción ontológica más que todo cuando nos enfocamos en esos conceptos, ¿sí? Y sobre todo cuando nosotros queremos llegar a categorías que de repente establecemos como las más importantes, porque para mí una categoría puede ser importante, pero resulta que para Carlos no es importante, o para Ismael de repente sí lo es. Entonces fíjense que depende de la postura, ¿sí? De la realidad en la cual yo estoy inmersa. Y sobre todo, pues, la idea de esto, cuando se hace este reduccionismo, desde el punto de vista ontológico, lo que buscamos más que todo es llegar a una claridad, ¿sí? Buscar esa eficacia dentro de nuestras investigaciones y sobre todo llevarlo más que todo al plano práctico, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos que siempre mantener la mente abierta, o sea, eso es vital para nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a queremos revisar, a que queremos ajustar todos esos sistemas ontológicos que nosotros venimos manejando, ¿sí? Y esos sistemas se vienen reestructurando a medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos y vamos obteniendo otras perspectivas. O sea, eso es muy importante, ¿ok? Y bueno, yo creo que con esto, de una forma muy general y también muy específica, hemos podido abordar todos estos elementos teóricos. Eh, no sé si quedó claro todo lo que los dos bloques temáticos que íbamos a trabajar, bueno, que trabajamos el día de hoy. Ya queda de parte de ustedes que indaguen, que profundicen. Miren, estoy aquí toda desordenada, ¿sí? Y bueno, y empezar a trabajar sobre lo que es la evidencia de aprendizaje, ¿no? El producto final que les estoy pidiendo. Y ustedes dirán, ajá, profesora, ¿y por qué usted nos está pidiendo un cuadro sinóptico? O sea, ¿por qué no nos pidió de repente un ensayo? ¿Por qué no nos pidió un cuadro comparativo? Porque resulta que yo quiero ver hasta qué punto usted comprendió y asimiló todo el contenido del bloque, ¿sí? Y eso lo puedo ver a través de esa representación gráfica. Representación que luego usted va a revisar a un compañero en el foro y va a dar su postura con respecto a lo que hizo su compañero. Usted publicó la suya, pero luego usted ve la de su compañero y va a decir su opinión, va a emitir un juicio, por supuesto, constructivo de forma positiva, ¿no? Generando aporte, o probablemente usted dirá, bueno, está muy bien, pero recuerda que tuviste que haber incluido este elemento. O tal vez esta caracterización que hiciste o este apartado que mencionaste dentro del cuadro sinóptico podría estar más vinculado con tal elemento. Entonces, eso es bueno ver esa costura y allí, según los comentarios que usted emita, yo voy a ver hasta qué punto usted internalizó todo ese conocimiento. ¿Ok? Bueno, Carlos, no, no te Y escucho porque... doctora, súper claro, no, ahora sí. Sí, ah, Son bueno, bien. súper claro todo. Entonces, bueno, ya a profundizar, a profundizar. Y me Bueno, dejó pensando la cuestión esta de la ontología y la ok, reducción, porque ok, fíjense que hoy por aquí me llegó la noticia de ajá, que ya es un hecho de que la teoría del Big Bang se está evidenciando que es falsa. eso es ¿Ya? correcto. Entonces, Sí, claro, estoy viendo cómo la ontología trata este caso que por tanto tiempo la humanidad aceptó esa teoría como válida y ahora, como usted dijo, sí, pues había una verdad absoluta hasta hace escasas horas y cómo ahora tenemos ahora una evidencia de que no era así, ¿ya? Es eso es correcto. interesante. No, gracias, Carlos, por tu aporte. Es muy significativo para la clase de hoy y muy oportuna la intervención. Ok, entonces, bueno, Patricio, no sé, yo no sé quién es Patricio. Carlos, Patricio estuvo en la clase pasada. Hola, Eh, Patricio, ¿nos escuchas? yo creo que
Sí, Eh, doctora. Sí, lo que sí, pasa es que la clase pasada se me fue la señal como a la Ah, media hora. ok, ok, Sí, Patricio. claro. sí, él Ah, bueno, estaba. entonces por los momentos confirmo que tengo cuatro, ¿sí? Ya. Ok, listo, Ismael doctora. ajá, y la compañera. Y Entonces, Marisela, sí, Marisela. Sí, claro, doctora. exacto. Bueno, Inclusive yo Patricio, participé en los dos foros. muy bien, Patricio. No sé si puedes prender la cámara Ah, para bueno, poder doctora. asociar tu nombre a un rostro y más o menos saber quién es, porque yo ya por Claro, lo menos, doctora. ya veo a Carlos y ya sé quién es Carlos. Veo a Ismael y ya sé quién es Ismael, ¿sí? Pero gracias, Patricio. Qué bien, muchísimas gracias. De verdad que muy No, agradecida doctora. porque Ok. ya puedo No, usted muy asociar. amable. Muy bien. Sabes que en estos espacios Muy virtuales amable. es necesario que nosotros tengamos esta identidad digital, ¿no? Y la identidad Sí, claro, digital va doctora. muy de la mano con lo que es la parte visual, el Claro, elemento gráfico. Sobre todo, ya sea una foto, Sí, sí, un avatar, porque es que esa pantallita negra, pues no dice mucho. Sé que está el nombre, sí, claro. pero tengo que asociarlo para poder luego crear ese vínculo y decir, bueno, este es Patricio, ¿ok? Bueno, miren, claro. muy Sí, lo que pasa es que agradecida. aquí la señal es un poquito complicada, entonces por eso no prendo a veces la cámara. ¿Estás en Ecuador, Patricio? No, Colombia. Colombia, muy Ya. bien, Sí, señora. excelente, perfecto. Bueno, países Ah, hermanos bueno, doctora. trabajando juntos. Gracias, doctora. Bueno, muy bueno. Muy amable. Bueno, les agradezco a ustedes por todo este tiempo, por su atención y por la participación del día de hoy. Y bueno, agradecida, esperamos que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos Dios mediante en el tercer y último encuentro. Recuerden, Perfecto. por favor, que tienen que traer el mapa conceptual va a estar en el aula, yo lo abro y lo comparto, pero vamos a trabajar y vamos a ver hasta qué punto ustedes asimilaron ese contenido, ¿ok? Y si Perfecto. está colgada la segunda actividad del cuadro comparativo, voy a hacer puntualmente alguna comparación con cierto elemento, pero necesito que ustedes me ayuden, porque al haber hecho la tarea, ustedes están en capacidad de diferenciar uno del otro. Claro, Entonces, eso también quiero que lo puntualicemos. O sea, voy a hacer como un pequeño feedback o retroalimentación de lo que ustedes van a presentar y que ustedes también pues me defiendan sus productos o evidencias de aprendizaje y con eso yo cerraría esa fase, ¿no? Y por supuesto les explicaría los dos últimos temas, ¿no? Que es importante. claro. Entonces, bueno, gracias, que tengan una feliz semana y bueno, y cualquier duda, inquietud, recuerden que se pueden comunicar conmigo, ya sea por el espacio que tenemos destinado en el aula virtual, a través del foro de dudas e inquietudes por parte del participante o a través de nuestro canal de comunicación del WhatsApp, del grupo de WhatsApp que fue creado por el IESI o de manera privada que también pueden consultar, ¿ok? Entonces, que Ya. tengan un feliz día. Muchas gracias, Adiós. doctor. Que esté bien. Muchas gracias, Ay, doctora. Muy, muy amable. Muchas y gracias, gracias compañeros. sí, gracias a ustedes y gracias al personal de Jesse que me está colaborando como anfitrión. ¿Ok? Adiós.